En nombre del FRI, de la Fundación Río Platense Estudios, les damos la bienvenida y cordial saludo a todos los invitados. Una vez más, este año estamos celebrando el Día de la Liberación Fiscal. El Día de Liberación Fiscal lo empezamos a celebrar el año pasado tanto en Uruguay como en Argentina, como una forma de concientizar sobre un fenómeno o una problemática que por distintas circunstancias nos resulta un poco desapercibido, que es el tema de la presión fiscal en nuestros países, los derechos de propiedad que se ven vulnerados y los problemas de crecimiento y competitividad que nos generan como países y como naciones. En esta oportunidad, el FREE tomó la bandera de esta fecha, de este día, porque va en consonancia con sus objetivos y con sus ideales y con su visión y misión, que es el desarrollo, bueno, de nuestros países y obviamente todo lo que esté vinculado con la libertad de nuestras sociedades para emprender, para expresarse políticamente, pero en este caso más que nada para emprender, para organizar económicamente sus vidas y apuntar a una ética y una moral mucho más elevada por parte de sus ciudadanos. Este año, para desarrollar estos temas, tenemos dos invitados de lujo. En primer lugar, voy a presentar a Martín Litva, que es abogado especializado en planificación patrimonial internacional y estructuración de fondos de inversión. Es el fundador y el CEO del estudio Untitled y CEO de Smart Structuring, una plataforma de blockchain que permite almacenar y administrar trusts. Es abogado, se recibió cum laude de la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría en finanzas de la Universidad del SEMA. Es autor y coautor, publicó los libros Cómo protegen sus activos los más ricos y por qué deberíamos imitarlos. Y además escribió Paraísos Fiscales e Infiernos Tributarios, una mirada diferente sobre las jurisdicciones offshore y competencia fiscal. Y en 2020 también se sumó al cuerpo docente de la Universidad del SEMA. Además nos está acompañando Álvaro Díez de Medina. Álvaro es abogado, es periodista, es consultor, ha estado al frente de varias oficinas de representación de entidades financieras internacionales en Uruguay, es ex embajador del Uruguay en Washington, es columnista y redactor de varias publicaciones y ejerce su profesión de forma independiente y es además docente de la Universidad de Montevideo. El evento se va a desarrollar de la siguiente forma. Primero va a estar presentando Martín sus ideas, con las que estamos muy ansiosos de oírlas. Álvaro luego va a pasar a reflexionar en base a lo que Martín nos vaya presentando. Y luego Cristian, que está también del otro lado de esta conferencia, va a estar recibiendo las preguntas por chat y las va a estar suministrando a ambos participantes una vez que terminen sus exposiciones. Así que bueno, le pido a los demás a todos los asistentes que si pueden apagar los micrófonos para evitar cualquier tipo de inconveniente. Y le cedo la palabra a Martín para empezar el evento. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación. Yo voy a tratar de ser, digamos, breve para de alguna manera promover el tema de las preguntas, que creo que siempre es más interesante escuchar a alguien hablar, sobre todo que, bueno, cuando uno organiza charlas, la gente viene con determinadas expectativas y está bueno que esas expectativas sean colmadas, con lo cual facilitar las preguntas creo que está bueno, pero sí hay un par de conceptos que quiero que compartir con la gente, que entiendan dónde estamos viviendo. En primer lugar, creo que todos saben lo que significa el Día de Liberación Fiscal, pero no está mal, no está de más insistir un poquito en este concepto que solo hace pocos años empezó realmente a darle importancia, y es un concepto que tiene como ventaja poner, digamos, visibilizar la presión tributaria, que siempre es un concepto difícil de entender, ni hablar del esfuerzo fiscal, que es más difícil de entender aún, pero normalmente los impuestos los pensamos como un porcentaje de nuestros ingresos. Esto es algo que habitual, uno dice yo gano X, pago el 30, pago el 20, pago el 25, etc. Si lo pensamos, si pensamos qué pasaría si primero tuviéramos que pagar impuestos y después recién pudiéramos usar nuestro propio dinero, ahí sí llega el concepto de Día de Liberación Fiscal, es decir, es el momento en el cual el sector privado deja de trabajar para el Estado, para el gobierno, y empieza a trabajar para sí mismo. En Uruguay tenemos un día relativamente, digamos, promedio de 140 días en general. Hay países que están
mucho mejor, es decir, que terminan antes de pagar. Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, aunque cada estado obviamente es diferente, India, Suiza, Estonia, Irlanda y Chile son ejemplos de países que tienen un día de declaración fiscal, digamos, anterior al uruguayo, y por supuesto hay un montón de países posterior, Canadá, Austria, casi toda Europa, Francia, Italia, Reino Unido, ni hablar del resto de Latinoamérica que tiene, para que se den una idea, el día de declaración fiscal en Argentina es alrededor del 3-4 de agosto de cada año, o sea, fíjense lo que es la diferencia entre un país y otro. Ahora, lo que está bueno de este tipo de festejos, de este tipo de aniversarios o como queramos llamarlo, es que nos permite poner el foco en un tema que hace poco tiempo que se está hablando a nivel del público en general, y que es bueno que esto pase, lo que hablábamos antes con Álvaro antes de empezar la presentación. La realidad es que el mundo ha cambiado muchísimo en 20, 25 años, 30, y es bueno saber un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque los cambios realmente son muy notables, y si a veces si pensamos solamente en dónde estamos parados, no nos damos cuenta de que otra realidad es posible. Entonces, si uno se para simplemente sobre el final de los años 90, entiendo que algunos de ustedes no habían nacido y entiendo que no estamos hablando de hace 2 años, pero tampoco estamos hablando de hace 50 o 100 años atrás. Si nos paramos en el final de los 90, la realidad es que era un momento donde existían en casi todas las jurisdicciones, incluyendo Uruguay, las acciones del portador, existían cuentas numeradas o nombres seudónimos, había un fuerte secreto fiscal y bancario, los sistemas tributarios estaban basados casi exclusivamente en la territorialidad, había un respeto por la competencia fiscal, sobre todo porque, de vuelta, con sistemas basados en la territorial no era importante la recolección y el compartir información, con lo cual había respeto por la competencia fiscal, había poca cartelización en materia tributaria, y este concepto es bueno que lo vayan aprendiendo, porque hay gente que nos intenta confundir hablando de homogeneización o coordinación. Hay que hablar de cartelización, que es algo de lo que, uno de los fenómenos que marca nuestra era, el tiempo actual, y obviamente había muy poco uso de la tecnología. De vuelta, estamos hablando de finales de los 90. ¿Qué pasó por entonces? Lo que pasó por entonces es que los estados se empezaron a dar cuenta que las pirámides poblacionales ya no eran más pirámides, eran prácticamente edificios rectos, donde cada vez había más gente viviendo muchos años y menos gente aportando al sistema. Eso originó una sed por recaudación muy importante, que terminó, como siempre terminan estas cosas, en proyectos de la OCDE para tratar de eliminar la competencia fiscal, con la idea de que eliminando la competencia fiscal iban a tener mayor recaudación, especialmente los países miembros de la OCDE, que son todos países con altos impuestos. No todos son infiernos tributarios, hay países con altos impuestos que dan, entre comillas, servicios, pero definitivamente son países con muy altos impuestos. Entonces empezaron con sus listados negros, 1998, 1999, pero nadie les daba pelota. O sea, cuando la OCDE sacaba un listado y decía, todos estos países que están en este listado, el primero fue del 98, eran 41 países, todos estos países lo que hacen es competir, tienen prácticas competitivamente dañinas en materia, digamos, impositiva, y la gente decía, sí, bueno, no sé, no era un tema de agenda de nadie, los países fiscales no le dieron pelota, los países de alta tributación protestaban solos, y ahí pasó algo que es muy importante. Decía Nietzsche que no hay nada más poderoso que una idea a la que le llega su tiempo, y esto hay que tener mucho en cuenta porque nos explica los grandes vaivenes de la historia mundial. ¿Y qué pasó por esa época? Pasó el atentado a las Torres Gemelas, y pasó que el mundo empezó a ver con mucho miedo el terrorismo, cosa que antes era un problema que uno estaba limitado a Israel, Egipto, un atentado acá, ya nadie estaba esperando que en Estados Unidos pase esto, o en Francia, o en Londres. Cuando ocurre el atentado a las Torres Gemelas, Estados Unidos aprueba lo que se llama la US Patriot Act, que es una ley que invade terriblemente la intimidad, la privacidad de las personas, en unos países más libres hasta ese momento en este tipo de cuestiones, y los demás países ven cómo esto pasa, cómo esto es aprobado sin mayores inconvenientes. A partir de entonces, toda la retórica, desde 2001 hasta ahora, y ahora va a haber un cambio, pero hasta ahora, toda la retórica fue: hay que eliminar los países de baja tributación porque fomentan el terrorismo, porque fomentan el lavado. Ya nadie más habló de estrategias impositivas dañinas, prácticamente porque se dio cuenta que la población no prendía el tema, lo otro sí. Y así empezaron
los listados digamos, sanciones de la OCDE, las multas a los bancos, UBS, la lista de Falciani, FATCA, CRS, Panama Papers, Paradise Papers, llámenlo como quieran, pero en definitiva empezó a haber al mismo tiempo cada vez más exigente contra los paraísos fiscales, cada vez más exigente contra los países que querían competir fiscalmente. Y cuando los paraísos fiscales o los países que querían competir fiscalmente llegaban a la meta que le planteaba la OCDE, aparecía una meta nueva. No, ahora no nos interesa solo que no tengan acción al portador, nos interesa además que haya registro público de directores. No, ahora no es solamente registro público de directores, ahora queremos registro público de UBOs. No, ahora esto no es suficiente, vamos a hacer listado negro de jurisdicciones que promueven la inmigración. No, ahora tampoco esto, vamos a ir con sustancia económica, vamos a ir con BEPS, siempre van a haber algo nuevo, con lo cual esto es como un secuestro, digamos, no se negocia con secuestradores, no se negocia con la OCDE y hay que entenderlo de esa manera, porque si no, nosotros vamos contentos a ofrecerle en el altar de sacrificio la privacidad de los UBOs y nos encontramos con que 2 meses más tarde nos van a pedir otra cosa. Así está el mundo hoy. Ahora, ya la gente se empezó a dar cuenta que en realidad los paraísos fiscales le hacen un favor a la gente, mantienen los impuestos a nivel global en cierto momento, y no necesariamente son malos. De hecho, en los últimos años la imagen de los paraísos fiscales cambió bastante, uno pudo ir después de Panama Papers, paradójicamente hablando, pudo explicar mucho más en qué consiste un paraíso fiscal, qué es lo que trae como ventaja al remisero, a la maestra, al mozo, no solamente al multimillonario que puede usar o no. Yo lo hice muchas veces esto comparándolos con las aerolíneas low cost, que es una comparación que funciona muy bien y que nos lleva a la conclusión de que la existencia de los paraísos fiscales es bueno para todos, los usen o no los usen. Ganó Trump, y con Trump estas dos macro tendencias. Una que era la invasión constante a la privacidad de las personas, y otra que era la cartelización fiscal, los acuerdos entre países y la subida de impuestos, separaron. O sea, Trump, por ejemplo, firmó un solo acuerdo para implementar FATCA en 4 años, Obama había firmado más de 100 en sus últimos 4 años de gobierno. Digamos, no avanzó con otro tipo de actitudes, y respecto de temas impositivos, originó una de las bajas más fuertes de la última historia, o sea, de la historia reciente, salvo, digamos, contado desde Reagan, fue la baja de impuestos más alta o más fuerte que tuvo Estados Unidos. Entonces, estas dos tendencias macro que había se detuvieron. La tendencia hacia invasión de la privacidad se detuvo, y la tendencia hacia la suba de impuestos se detuvo y retrocedió inclusive. Hubo mucha más competencia fiscal en los últimos 4 años que en los últimos 30, en definitiva. Ahora, ¿cuál es el problema? Estamos en una situación en este momento bisagra, que uno puede comparar al 2001. El problema, recordemos, a fines de los 90 era el tema de las jubilaciones y la falta de plata para pagar las jubilaciones. En la actualidad, los problemas son similares. Tenemos un populismo, digamos, cada vez más fuerte de izquierda, y eso que significa que haya temas en discusión hoy por hoy como aumento de planes sociales, programas de estímulos, ingreso básico, renta básica universal, aumento de salarios mínimos, todo eso necesita plata. Y de vuelta, ya el tema de dennos plata, somos los estados, dennos plata, porque no está bueno la competencia fiscal, ya no corre. El argumento de, che, ojo con el terrorismo y el lavado de dinero, tampoco corre, porque todos sabemos que el lavado de dinero se da más que nada con cash y onshore, no offshore, y porque todos sabemos que el terrorismo hoy por hoy no está haciendo esos atentados del estilo de las Torres Gemelas, sino que son muchas veces células independientes y demás que no se financian a través de los paraísos fiscales. Esos son hechos, en definitiva, lo sabe cualquier persona que estudia los temas. Entonces, ¿cuál es el gran problema que tenemos ahora? Que ahora, como en el 2001 tuvimos el atentado a las Torres Gemelas como un gran disparador de esas presiones, hoy tenemos a la pandemia. Y la pandemia es un game changer. Digamos, yo vengo combatiendo la alta tributación hace 20 años y ahora me dan ganas de sacar la bandera blanca porque se vienen épocas muy jodidas por delante. La pandemia es una excusa hasta más nice que el terrorismo. La vivimos todos en carne propia. Entonces la pandemia está haciendo que todos los países vuelvan sobre sus tendencias macro. Lo que pasó en la época de Trump se tiró a la basura,
y vemos de a poco, pero con mucha velocidad, cómo se retoman las dos tendencias macro que mencionaba antes. De vuelta, prefiero ser repetitivo acá, la primera tendencia es hacia la invasión de la privacidad, la segunda tendencia es hacia la cartelización fiscal, acuerdos de gobiernos para mantener los impuestos en determinado normal, cosas que si lo hacemos los privados son ilegales y terminamos presos, y si lo hacen los estados, está todo bien. De hecho, ya tenemos ejemplos muy puntuales, como la Corporate Transparency Act de Estados Unidos, que fue aprobada inclusive antes de que Trump dejara la oficina, pero después de su derrota electoral. Y tenemos a Biden, o a Yellen en su momento, cuando recién había asumido Biden, diciendo que Estados Unidos puede darse el lujo de tener impuestos más altos si coordina con los demás países para que eso suceda. Y hoy por hoy, Estados Unidos, por primera vez desde que se creó los grupos de trabajo de materia impositiva de la OCDE, por primera vez Estados Unidos está trabajando en el mismo sentido que la OCDE. Si nos fijamos, y dos, tres conceptos más y termino, así podemos poder hablar y abrimos más a debate, pero se fijan las propuestas hoy por hoy de la administración Biden, tenemos una clara promoción de la cartelización fiscal, lo han dicho todos los principales representantes del gobierno, un aumento del impuesto a las ganancias corporativas mínimamente del 21 al 28%, y un aumento del bracket más alto de los impuestos personales, posiblemente hasta el 39.7%. Están reduciendo seguramente el mínimo no imponible en materia sucesoria de 11.5 a 3.5 millones, un cambio muy grande. Están hablando de relanzar FATCA, ya de hecho se firmó con Ecuador hace 2-3 semanas, seguramente se va a firmar con el resto de los países de la región rápidamente, y se habla o de un aumento de capital gains, que algunos hablaban de 41%, que pretende duplicarlo, o de impuestos a la riqueza o a las transacciones financieras. Estos últimos son, rumores. Lo primero realmente son proyectos que en cualquier momento van a aparecer. Y por último, para tocar brevemente el tema FATCA, como dijimos en su momento, Trump firmó un solo IGA, un solo acuerdo para vender FATCA, y lo hizo con un país que es un aliado político importante por la política que desplegó Trump, que fue Ucrania, el único país que firmó con Trump, con los Estados Unidos bajo el gobierno de Trump, un IGA. Los otros 112 IGAs que existen se firmaron en el gobierno de Obama y algunos ya en el gobierno de Biden. En Latinoamérica los tenemos vigentes para Brasil, México, Colombia y Panamá. Está firmado con Chile, pero no entró en vigencia. Hay acuerdo en sustancia con Perú y Paraguay. Y todavía no hay nada con Uruguay, ni con Bolivia, ni con Argentina, pero tenemos que pensar que esto muy brevemente va a estar firmado, lo cual implica que uruguayos con cuentas personales, por ejemplo, en Estados Unidos, deberían pensar bien si quieren seguir a título personal con sus activos o si les convendría estructurarse de alguna manera. Pero bueno, el punto acá central es ese. Yo creo que tenemos que tener los ojos más abiertos que nunca. Desgraciadamente la pandemia les da una excusa muy fácil de usar contra los ricos, contra la acumulación, contra cualquier baja fiscal. Y tenemos que saber que si salimos a plantear estas cuestiones, nos vamos a encontrar con un argumento del otro lado que es falta de sensibilidad social, egoísmo y todo tipo de cuestiones. Yo los insto a no dar bola a esas cosas, saber que uno está luchando por un mundo mejor. Un mundo mejor es un mundo con menos impuestos, con menos presión fiscal, sobre todo con menos esfuerzo fiscal, que son, de vuelta, conceptos que no son lo mismo, y no nos dejemos confundir ni por la dialéctica de los países de alta tributación, ni por la dialéctica de los organismos multinacionales que en teoría no tienen intereses y que tienen tantos o más intereses que los propios países. Nada, yo con esto, digamos, no quería ocupar mucho tiempo, prefiero que hable Álvaro y que después podamos tener tiempo para hacer preguntas y alguna reflexión adicional. Muchas gracias, Martín. Cedo el micrófono a Álvaro. Álvaro, todo tuyo, el piso. Hola, buenas tardes a todos. Bien, me congratulo de que Martín haya tratado los grandes temas de esta conversación y de hecho los haya cubierto en muy poco tiempo, extensa e intensamente. El tema de los tributos está bien claro. El mundo ha pasado de aquella idea
liberal, inicial, de tributos pocos, equitativos, ciertos, convenientes, eficaces, como los proclamaba Adam Smith, a este mundo de tributos que, como señala Martín, consiste en un ataque, en definitiva, al uso productivo del capital, por lo tanto, a la capacidad económica, a la capacidad financiera de los estados. Olvidando, desde el comienzo, la idea de que la tributación se basa en la formación de fondos de administración social que deben su existencia al buen gobierno del Estado. Algo que hemos olvidado, yo creo que irreversiblemente, dos variables que se han independizado. Nadie condiciona la voracidad fiscal a un buen desempeño de la actividad estatal, y por el contrario, la caída en picada de los servicios públicos en su calidad, en su cantidad, en su extensión, en su intrusión, al mismo tiempo se ve acompañada por esta voracidad fiscal, esta angurria que básicamente amenaza la sustentabilidad económica del mundo. En el escenario actual, como lo acaba de señalar Martín, la realidad es que se han dispuesto, como consecuencia de esta epidemia que tiene poco más de un año declarada a nivel mundial, estímulos fiscales globales que ya totalizan más de 27 trillones de dólares. Es decir, que estamos realmente en una pendiente de voracidad que ya ha perdido absolutamente todo freno y todo control desde un punto de vista académico, desde un punto de vista epistemológico, desde un punto de vista de los datos y desde un punto de vista del saber acumulado de las sociedades. Hace muy pocos días, la secretaria general de la CEPAL hizo un llamamiento público a los países de la región a sumarse a un esfuerzo global que pasa por 4 pasos a su juicio indispensables. El primero es la lectura del gasto público como un instrumento de desarrollo. Es la primera vez que una tontería de este calibre se afirma con tanta contundencia. El gasto público hoy debe ser visto como un instrumento de desarrollo. Y como consecuencia de ello hay que fortalecer los mecanismos multilaterales de endeudamiento de los países. Hay que fomentar el uso de los créditos, el uso del endeudamiento multilateral. Hay que al mismo tiempo establecer un paquete más intenso, más profundo de impuestos denominados a la solidaridad o a la riqueza. Y finalmente hay que tratar de mantener la sustentabilidad financiera de todo este edificio que se pretende crear, extendiendo el ámbito de alcance de todos los tributos, es decir, bienes gravados que al día de hoy están exentos, y aumentando, como bien acaba de señalar Martín, los tax rates al capital, a las ganancias, al consumo, a las herencias. Esos son a su juicio los 4 jinetes del apocalipsis que nos propone esta señora mucho más perniciosa sin duda que su antecesor en el cargo y que le diera tan mal nombre a la CEPAL, y por supuesto está en la línea de lo que plantea la OCDE. Yo les quiero señalar aquí algo que no he leído mucho en la prensa, y como no lo he leído, lo estoy repitiendo en estos días a diestra y a siniestra. Estos son todos planteos que nos hace llegar la doctora Bárcena de CEPAL, nos hace llegar la directora general del Fondo Monetario Internacional, nos hace llegar todo el universo de los organismos multilaterales, en fin, toda la burocracia internacional, que yo quiero que reparen en este hecho, toda ella ha vivido toda su carrera profesional sin haber pagado un solo impuesto. Es decir, toda la burocracia internacional está exenta del pago de impuestos. Impuestos sobre los sueldos, impuestos, no pagan un solo impuesto, salvo los excise taxes que se deben de pagar en cada una de las jurisdicciones donde prestan servicio. Y de hecho, los organismos internacionales
han organizado un sistema de planificación de los retiros de sus funcionarios en jurisdicciones con las que establecen acuerdos a los efectos de que puedan retirarse allí exentos del pago de impuestos sobre sus jubilaciones. Es decir, que aquellos que se cartelizan fiscalmente a nivel internacional también se cartelizan para proteger a sus mesnadas. Y este es un hecho que nos habla un poco de la hipocresía subyacente a todo este esquema. Un ángulo que quiero dejar acá hoy como complementario al panorama para mí completísimo que planteó Martín, es el ángulo del mundo que va a sobrevenir como consecuencia de este embate ya descontrolado. Es un mundo en donde, como consecuencia de la pandemia, las empresas, las familias, los individuos están viendo a diario alterado todos los parámetros de su vida personal, familiar, empresarial, laboral, como consecuencia de un reseteo global del mundo regulatorio. Todas las cosas que hoy son titulares de prensa, como todas las cosas en el mundo, tienen un impacto económico. El distanciamiento social le impone a las empresas una cierta forma de organizarse a los efectos de generar, producir, y eso impone estudios, análisis, decisiones, tomas de decisiones que afectan a mano de obra, a recursos físicos, a comunicaciones, a tecnología. Todo esto tiene costos para las empresas. Las nuevas plataformas electrónicas, el manejo del tráfico en las nuevas circunstancias de teletrabajo, la mutación de las cadenas de aprovisionamiento, que hoy naturalmente tienen que mudar su eje en función de las distancias sociales y de la cercanía física que se requieren en este contexto que verosímilmente va a continuar más allá de la pandemia una vez que ésta quede atrás. Del mismo modo, todo lo que tiene que ver con la alteración de las mezclas jurisdiccionales de las grandes empresas, aquellas que tienen que tener patas productivas en distintas jurisdicciones, como consecuencias de diferencias de requerimientos en materia de aprovisionamiento, personal, en aquellos casos donde hay gente que está trabajando en otras jurisdicciones, la descarga de los riesgos empresariales, el manejo de inventarios, que en muchos casos también para grandes corporaciones implica distintos países, todo lo cual representa para los jugadores del mundo económico costos financieros de alcances absolutamente imprevisibles que van muchísimo más allá de los 27 trillones de dólares en hambre fiscal que se nos han agregado de la noche a la mañana en este último año. Para no contar la necesidad de que ahora las empresas deban reperfilarse desde un punto de vista profesional a los efectos de prever los alcances de ese embate fiscal. No es que se establece un nuevo impuesto y el único costo que yo tengo que enfrentar es el de ese nuevo impuesto que hasta ayer pagaba el 10 y hoy pagaré el 15. No. Junto con eso tiene que ver todo lo que implica el cambio de las reglas fiscales, el análisis de los diferimientos en el pago de los impuestos, cómo impactan los subsidios, cómo impactan los préstamos, cómo se asumen los riesgos en los nuevos regímenes de liquidaciones. Estos mecanismos que ha citado Martín en cuanto a cartelizar los requerimientos tributarios de los países, indudablemente requiere por parte de las empresas, de los individuos, un conocimiento más específico de lo que son los nuevos protocolos que se resumen en todas esas siglas que ha citado él, el BEPS, que ya no ha dejado, el BEPS que es una sigla que se refiere a la erosión de la base tributaria y al pool o al compartir la información respecto a los lucros de los individuos. Eso es el concepto que se engloba bajo la sigla BEPS. Ahora ya estamos hablando de un BEPS 2.0.
Es decir, como hablamos de un BEPS 2.0, vamos a hablar de un instrumento multilateral para las transferencias de precios 2.0, vamos a hablar de un régimen de disclosure mandatorio 2.0 que va a obligar a las empresas y a los individuos a identificar, a capturar transacciones financieras a los efectos de su liquidación tributaria en distintas jurisdicciones. Al mismo tiempo van a tener que analizarse las posibilidades que ciertamente ya se han dado en Estados Unidos y que se van a dar en los otros países de revisar las declaraciones tributarias de ejercicios anteriores a los efectos de reliquidar tributos en base a los nuevos requerimientos. Y todo ello en un escenario en donde, como todos sabemos, las empresas han cerrado, las fuentes de trabajo se han derrumbado, las operaciones comerciales en algunos casos han llegado a punto cero. En el día de hoy la prensa recoge una opinión en cuanto a que la epidemia habría generado un afeite del equivalente a un 1% del Producto Bruto del mundo. Es decir, las empresas ahora van a tener que salir en base a este escenario adverso a tratar de manejar el boom que inevitablemente va a venir cuando las distintas poblaciones se sientan liberadas y puedan retomar el consumo, pero lo van a tener que hacer en base a un escenario en el que las empresas van a estar constreñidas, no solamente por lo que señaló Martín, sino por lo que yo vengo de apuntarles ahora, los costos escondidos de la gestión de esta nueva normalidad. El mundo que viene va a ser un mundo muy probablemente de impacto inflacionario. Se va a intentar mantener un régimen de tasas bajas de interés, pero lo más seguro es que las tasas igual aumenten. Eso de todas maneras no implica que hoy haya oportunidades de negocios. Las bajas tasas, la enorme liquidez permite oportunidades, sobre todo con créditos castigados, que están hoy disponibles para aquellos que tienen los recursos, pero que van a obligar a las empresas al mismo tiempo a los efectos de poder acceder a esas oportunidades, a reestructurarse. Y lo tienen que hacerse mientras se están reacomodando a este nuevo mundo en el que una burocracia internacional establece nuevos criterios, nuevas formas de tenaza fiscal que en los hechos significan no solamente una pérdida de privacidad, no solamente una mayor carga tributaria, sino además un sistema prácticamente irreversible y perverso en el que los individuos, las empresas, las familias van a estar atrapadas en una melaza regulatoria muy difícil de revertir. Creo que estamos, yo le señalaba a Martín antes de empezar esta charla, en un escenario de tormenta perfecta. Y ese escenario de tormenta perfecta es, como les dije al comienzo, aquel en el que, liberados de las trabas que antes impedían considerar estos horribles mecanismos que están empleándose en base a un pudor generado por la academia, generado por el conocimiento acumulado, generado por las malas experiencias en el manejo de crisis financieras globales. Bueno, ahora, liberados de todas esas restricciones, estamos entrando en un escenario muy difícil de atisbar en cuanto a sus alcances. Los romanos solían decir que el arte de la tributación consistía no tanto en esquilar a las ovejas, no en degollarlas. Tondere pecus non delubere. Realmente en manos de las estructuras burocráticas internacionales, a las que, vuelvo a decir, el mundo no les debe un solo dólar en impuestos por ningún concepto, curiosamente nos estamos embarcando en una situación en donde tanto la libertad como las posibilidades de producir, de generar riqueza, de generar empleo y de darle a cada uno la posibilidad de tener su propio proyecto de vida, están en peligro,
y deben, por tanto, despertar la alarma de todos los ciudadanos. Ese es un poco el mensaje que quería complementar a los conceptos que nos adelantó Martín. Y bueno, y quedo listo por si hubiera también para mí alguna pregunta. Gracias, Álvaro. Cedo el micrófono a Cristian, que está con algunas preguntas ya recopiladas para presentarles tanto a Martín como a Álvaro. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, les agradecemos porque han llegado varias preguntas, tanto al chat general como por privado, y algunos temas que se vinculan, así que hemos seleccionado un par de preguntas disparadoras para esta sección. En primer lugar, para Martín, le consultan alguna apreciación sobre la política fiscal y tributaria del gobierno de Lacalle Pou. Bueno, creo que un poco trazando un paralelismo con lo que yo planteaba respecto de Trump, en el sentido de que se paga un poco la tendencia a mayor voracidad fiscal y demás, creo que lo primero que pasó bueno con Lacalle Pou es que, digamos, no está permanentemente hablando sobre espacio fiscal para subir impuestos, que era, creo que Astori se levantaba cada mañana y hablaba de espacio fiscal, cada mañana o cada 2 días. Entonces, creo que eso es bueno. Creo que, digamos, Uruguay es un país que, como vimos al principio cuando hablamos de cuántos días que tenemos que estar pagando impuestos en Uruguay para liberarnos, no es de los países con mayor presión fiscal, con lo cual yo creo que hay cosas en Uruguay que son hasta más relevantes que el tema fiscal. Creo que lo que Uruguay debería plantearse es qué rol quiere tener a nivel del sistema financiero latinoamericano. Eso va de la mano del tema fiscal, pero también de la mano de la seguridad jurídica que Uruguay ofrece y que otros países no. La principal competencia de Uruguay en ese sentido era Chile, y Chile hoy por hoy no está en condiciones de ofrecer seguridad jurídica a nadie. Entonces creo que hay que aprovechar un poco eso. Yo creo que el desafío de Lacalle Pou es no solamente mejorar la gestión tributaria del gobierno anterior, porque eso honestamente era muy fácil, sino ver qué otras cosas se pueden hacer. En lo personal yo creo que hay 2 cosas que deberían hacer digamos, el gobierno actual, que es en materia tributaria. Uno es, desde el punto de vista de la atracción de gente de afuera. Uruguay aprobó una serie de medidas, la famosa vacación fiscal extendida y demás, que son muy buenas. Lo que no termina de hacer Uruguay, y yo digamos, se lo he explicado a gente del gobierno, es que desde el punto de vista de los países limítrofes, Brasil, Argentina y demás, el problema no es tanto la residencia fiscal uruguaya, sino la legal. O sea, para tener ventajas fiscales en los países de alta tributación, vos tenés que irte, darte baja fiscal y tener alta legal, o sea, un domicilio legal permanente en otros lugares. Entonces, Uruguay lo que debería hacer es priorizar mucho el otorgamiento de residencias legales permanentes a extranjeros. En el tema, eso es mucho más importante que haber aumentado la vacación fiscal de 5 a 10 o haber aumentado o haber disminuido el plazo que tenemos que estar en Uruguay para residencia fiscal, que de vuelta no es lo relevante. El gobierno uruguayo tiene que entender mejor la diferencia entre residencia fiscal y residencia legal. Son 2 conceptos distintos. Y en segundo lugar, creo que debería tratar de ver de qué manera se puede bajar un poco la presión tributaria para los locales. Si no, por hoy está como la cancha muy inclinada para el que viene de afuera, y el uruguayo nativo o residente hace mucho tiempo, la carga fiscal más alta de lo que entiendo debería tener. En Uruguay, rápidamente los impuestos se pueden catalogar en 4 grandes grupos normalmente. Uno es los impuestos a las ganancias, otros los impuestos al consumo. Todos los países tienen esos 2 prácticamente, inclusive muchos paraísos fiscales tienen esos 2. Y después tenemos 2 más que suelen ser muy malos para la evolución de un país. Uno son los impuestos sobre el patrimonio, y otros son los impuestos sobre las transacciones. Los 2 tipos de impuestos desincentivan el ahorro, la inversión, la productividad y por ende el empleo. Creo que Uruguay tiene acertadamente un impuesto de consumo alto, o sea, no fomenta el consumo, lo cual está bien para el crecimiento a mediano plazo. Tiene un impuesto a las ganancias que no es muy alto, se podría bajar algún punto más, se podría crear un sistema de 1 o 2 tax brackets en lugar de los que hay hoy. Me parece que se puede mejorar ese aspecto, algo similar a lo que hace Paraguay o Australia. Y definitivamente creo que el punto débil de Uruguay hoy es el impuesto al patrimonio. Creo que se debería reemplazar, unificar con el impuesto de primarias y de alguna manera tener un impuesto solamente a real estate bajo, como complemento de un impuesto a las ganancias medio y un impuesto al consumo alto. Perfecto.
Esta pregunta que llegó es para los dos, así que puede responderla el que estime pertinente. Dice, la estrategia que quiere seguir el gobierno uruguayo de flexibilizar el Mercosur para generar acuerdos bilaterales con China, Unión Europea, Estados Unidos, ¿podría jugarla en contra en materia de exigencias de estos países en temas fiscales y tributarios? Álvaro, toda tuya, geopolítica es tu fuerte. No. Bueno, voy a repetir, la pregunta me da la oportunidad para repetir algo que tal vez alguno de ustedes me lo ha oído decir personalmente, y es el hecho de que no se debe desacoplar las políticas de integración regional, las políticas de comercio internacional, referidas al comercio internacional, no pueden desacoplarse de los sistemas de formación de precios internos y los sistemas regulatorios domésticos. Es decir, pretender que podemos suscribir un acuerdo de libre comercio con China, hipótesis muy traída de los pelos en vista de la proporción de ambos mercados, pero bueno, digamos en un plano teórico, pretender que eso pudiera hacerse con independencia de lo que significa la estructura de costos interna del país, es una tarea bastante vana. Es decir, supondría embarcar al país en un proceso de negociación incierto, y aún si lográramos meter el gol con alguna jurisdicción, nos veríamos muy desfavorablemente sorprendidos por el resultado, habida cuenta de las rigideces regulatorias domésticas. Ese es un aspecto a tener en cuenta, y el otro aspecto es el de que para un país de las dimensiones del Uruguay y de los problemas de escala de la economía uruguaya, es evidente que el único mecanismo de salida para poder enfrentar esas posibilidades de crecimiento comercial o crecimiento hacia afuera, se basan en una desregulación y en una desgravación unilateral del comercio y de las cadenas de formación de precios interna. No le queda otro camino si es que quiere convertirse en una jurisdicción relevante desde un punto de vista internacional. Creo que iba hacia ahí la pregunta, si es necesario complementarla con la respuesta que acaba de dar Martín, en el sentido de que todo proyecto que suponga desregular y que suponga alivianar el peso de esos procesos regulatorios en la producción debe pasar también por una política de atracción, no solamente de capitales, sino de capital humano. Y esa política de atracción de capitales y capital humano pasa necesariamente por un estímulo fiscal importante, como es el de la residencia legal en el país. No sé si alcancé a cubrirlo, y si me falta algo, Martín, en tus manos. No. La verdad que es una pregunta que tu experiencia y conocimiento vale muchísimo más que el mío. Prefiero pasar a la próxima, así no aburrimos a... Bueno, okay. Perfecto. La siguiente también está destinada a ambos y dice, ¿cuáles creen que serían los puntos centrales a profundizar para dar algún tipo de batalla discursiva frente a esta unanimidad política y ambiente consensual que parece existir en esta ola de voracidad fiscal? Martín. Mirá, a ver, el tema acá es, en primer lugar, creo que hay que aprender a debatir sin caer en falacias. Es decir, los impuestos nacieron y se desarrollaron como una forma de mantener la república, la cosa pública, la cosa de todos. Es como si fueran los gastos comunes de un edificio. No hay ideología en materia de impuestos, no hay moral, no hay ética. Los impuestos son legales o ilegales, existen o no existen. Entonces, cualquier argumentación sobre por qué hay que subir un impuesto, por qué hay que atacar a los ricos, por qué esto, por qué el otro, hay que eliminar esa argumentación de cuajo y tratar de preguntar lo único relevante en materia de impuestos, que es, uno, ¿es necesario recaudar este dinero para pagar los gastos del Estado? Dos, ¿esta es la mejor manera de hacerlo?
y punto, y no entrar en ataques donde si atacan a los ricos hay que defender a los ricos, y no, me parece que es un tema mucho más concreto, o sea, hay que desvincular el tema impositivo de cuestiones éticas y demás, no es un tema ético o no ética, estructurar un patrimonio o no pagar un impuesto, en todo caso es un incumplimiento legal como es cualquier otro incumplimiento, cruzar en rojo un semáforo, no sé, lo que se les ocurra. Hay que desdramatizar. Y la verdad es que no hay que tener vergüenza de sostener posiciones minoritarias, porque ese es el punto acá. En general, las minorías tienen razón. Parece que no, pero digamos, si uno se parara en la Alemania gobernada por Hitler, hablar a favor de los gays o de los judíos, era minoría y tenía razón. Si uno habla de los derechos de ciertos colectivos, si querés, hace 30, 40 años hablamos de los derechos de los gays o trans y demás, y nos habían mirado con cara rara, y teníamos razón. La minoría suele tener razón. La minoría es inteligente, por eso la inteligencia es algo destacable, la minoría es linda, por eso los lindos son destacados. No tengamos miedo a estar en la minoría y a poder explicarle al resto las razones de nuestro discurso. Otra pregunta que llegó para Martín es si puedes explicar cuál es la idea demócrata del impuesto global a la renta empresarial. A diferencia de lo que pasa en muchos países donde tenés al mismo tiempo, digamos, grupos muy radicalizados de la izquierda y grupos muy liberales y demás. En Estados Unidos, digamos, sería un facilismo erróneo de decir que el Partido Republicano es un partido de derecha y el Partido Demócrata es un partido de izquierda. La realidad es que ambos partidos tienen sectores de izquierda y de derecha, o más de izquierda y más de derecha, y lo que muchas veces pasa es que digamos, la democracia de Estados Unidos lo que tiene de fuerte en algún punto es que lo que mueve a las ideas es muchas veces la gente. Entonces Estados Unidos tuvo un periodo de la posguerra, 1945, hasta la época de Reagan en el 80, donde la gente pensaba que el gobierno tenía que solucionar todos los problemas. Esa etapa terminó con un desempleo muy alto, con esta inflación, muy complicado. De hecho, Reagan, cuando sube digamos, recitando aprendizajes de Laffer y hablando sobre small government y demás, en un discurso que bastante pareció el de Trump en algún punto, yo diría que Reagan inauguró un periodo de 40 años donde todos los partidos políticos, digamos, el Partido Demócrata, el Partido Republicano, inclusive si queremos los libertarios, e inclusive las terceras fuerzas que aparecieron en algún momento, como Ross Perot y demás, todos estaban de acuerdo con un gobierno chico, con que Washington debía ser chico y con que Estados Unidos iba a triunfar por el sector privado. Inclusive Clinton, cuando gana, lo llamaban el liberal del partido, o sea, el liberalismo o el capitalismo del Partido Demócrata. Y de hecho Obama tampoco terminó siendo lo progresista que es Biden. La realidad es que Biden triunfa sobre después de la aparición de Sanders en la campaña anterior, Biden triunfa con un discurso mucho más progre que cualquiera de sus antecesores, e inclusive en el gobierno giró hasta un poco más hacia la izquierda. Mi sensación acá es que después de la opulencia, entre comillas, de los últimos 40 años, la gente en Estados Unidos, desafortunadamente, quiere más gobierno de vuelta y quiere más gasto social. Entonces, no es un tema que hoy por hoy es del Partido Demócrata, es un tema desafortunadamente general, y si posiblemente los republicanos basan su campaña en un gobierno extremadamente liberal para lo que somos, para liberal, el concepto liberal del latinoamericano, no el americano, no sé si la gente lo va a recibir también. O sea, hoy pareciera, cuando uno habla con la gente, inclusive votantes del Partido Republicano, que les parece relativamente bueno que el Estado se meta y estímulo y esto y el otro. Caso contrario, no hubiera ganado Biden. Es así de sencillo el tema. Entonces, esto yo no creo que es una política exclusivamente demócrata. Creo que Estados Unidos, hoy como país, hay un cierto consenso contra el cual hay que luchar, de que está bueno eliminar la competencia fiscal, y creo que este impuesto global, esta especie de régimen de coparticipación universal, lo que va a hacer es eliminar la competencia fiscal. O sea, el objetivo no es tanto recaudar más, entiendo yo, en el corto plazo, sino seguir con esa tendencia de eliminar al que piensa distinto en materia tributaria.
Buenísimo. Esta pregunta también es para ambos y es si ustedes entienden que algún país puede salir bien parado de esta situación de, digamos, de la competencia fiscal y de las nuevas oportunidades o las nuevas medidas que se han implementado por el tema de la pandemia y la migración de inversiones, como hemos sufrido, como hemos vivido en Uruguay, por ejemplo. Martín. Mirá, a ver, creo que es difícil, digamos, leer el futuro. A nivel económico ya sabemos que, por ejemplo, China se ha beneficiado mucho con la pandemia. No estoy diciendo, no estoy sugiriendo nada raro, estoy diciendo que los números muestran que China se benefició. En materia tributaria, cuando empezó la pandemia, y yo siempre dije que esto es un fenómeno muy interesante, tratando de poner un punto positivo, digamos, en que fíjense ustedes que los fenómenos que conocemos como mundiales, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, no fueron mundiales. Nosotros repetimos que son mundiales y es tan mundial como decir que el Campeonato Mundial de Béisbol es el torneo de Estados Unidos. O sea, la realidad es que la Primera Guerra Mundial fue totalmente europea, la Segunda Guerra Mundial fue centralmente europea, con una pequeña intervención de Asia y Estados Unidos sobre el final de la guerra. La Segunda Guerra Mundial digamos, no se peleó en África, no se peleó en Latinoamérica. Este es el primer fenómeno que es realmente global, donde todos los gobiernos, 2 meses más tarde, 2 meses más tarde, tuvieron que enfrentar la misma crisis. Y acá sí es importante detenerse un segundo, porque hay gobiernos que esta crisis la vivió, por ejemplo Uruguay, sin limitar las libertades individuales. Hay países que las limitaron, pero limitaron de acuerdo con sus constituciones nacionales, por ejemplo los países europeos, y hay países que hicieron cualquier cosa, como por ejemplo el caso de Argentina, que limitó derechos que no se deberían haber limitado y además ni siquiera lo limitó siguiendo sus normas normales de declaración de estado de sitio, o lo que tendría que haber hecho Argentina. Del mismo modo, en materia tributaria, hay países que cuando empezó la pandemia empezaron a aceptar postergación de pagos, le dieron al contribuyente, al pagador de impuestos, una ayuda. Estados Unidos, por ejemplo, esta declaración jurada de este año, inclusive, que vence el 15 de abril todos los años, como deben saber, este año venció hoy, 17 de mayo. ¿Por qué? Porque, bueno, dan más tiempo para pagar. Hay países que se dieron cuenta que la crisis afecta a los individuos, no al Estado, y trataron de alguna manera de colaborar. Se bajó el IVA en algunos países, sobre todo en productos de extrema necesidad o inclusive en sectores afectados. Por ejemplo, en Portugal se bajó el IVA al turismo, en Alemania también. Hay países que no hicieron ni una cosa ni la otra, y hay países después que empezaron a subir los impuestos. Por ejemplo, Uruguay todavía no subió impuestos después de la pandemia, esperemos que no lo haga, creo que llegamos hasta acá sin aumentos, deberíamos poder seguir sin aumentos. Pero hay países que lo aumentaron mucho. Por ejemplo, en el caso de Argentina, que salió el impuesto del aporte extraordinario, en el caso de Bolivia lo mismo. Hay muchos, bueno, en el caso de Colombia los quiso aumentar y miren cómo terminó. Entonces, sí es un momento de transición donde no sabemos dónde va a parar todo esto, aunque ya falte poco para que termine. ¿Y qué países van a quedar fortificados en materia tributaria? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay una gran tendencia en los países de alta tributación para evitar que haya países que se vean favorecidos, que es un poco eliminar la competencia fiscal, que es lo que hablábamos antes. Perfecto. Una pregunta que había llegado al comienzo de tu intervención, Martín, que es si podías desarrollar el concepto de esfuerzo fiscal. Sí, sí. No sé si ustedes vieron que hay un video en YouTube de un profesor dando clases en una escuela y se ve que estaban los chicos muy nerviosos por los exámenes y hace pasar a 3 alumnos al frente, después lo pueden googlear, y a cada uno le da un vaso de agua. Y le da un vaso de agua con la misma cantidad de agua. Y entonces les pregunta, dice, bueno, el agua representa los problemas que uno tiene, la presión, el estrés y demás, y en mi caso va a representar la presión tributaria. Y entonces pregunta, bueno, este vaso, este problema pesa mucho, este impuesto, este país tiene mucha presión tributaria, y la gente empieza a responder, sí, no, que el medio lleno, medio vacío, etc. Y la respuesta es, no importa la cantidad de agua que tenga, lo que importa es la cantidad de tiempo que tengo que sostener el brazo así con el vaso. En 1 hora no pasa nada, en 5 horas me empieza a doler, en 20 horas se me duerme el brazo, y estoy un par de días con esto, me muero directamente. Entonces, la presión tributaria, que esto lo ven en los cuadros, de cualquier país del mundo está entre 22, 23% y 35, 40%. No existe ningún país con presión tributaria más del 41, 42%, y no existe ningún país con presión tributaria menos del 20%. La diferencia es qué me queda cuando termino de pagar ese impuesto, es decir, cuánto tiempo tengo que sostener el brazo así. Ese es el esfuerzo fiscal. Es decir,
Yo en Alemania pago un 40 y pico % de presión tributaria, que es una variable macroeconómica que no tiene nada que ver con el contribuyente, no tiene nada que ver con el tamaño del país, no tiene nada que ver con el nivel de ingresos, no tiene nada que ver con nada, es un dato más de la economía, que fija el concepto fija en el concepto o hace hincapié en el concepto de recaudación desde el punto de vista del Estado. Fíjense qué Estado céntrico que es todo. No importa el contribuyente ni siquiera cuando calculamos cuánto hay que pagar de impuestos. Lo que importa es qué porcentaje de la plata del PBI representan los impuestos, lo cual es ridículo, eso no me afecta a mí. ¿Qué es el esfuerzo fiscal? El esfuerzo fiscal es cuando yo terminé de pagar esto, cuando llegué a mi día de liberación fiscal, pasé mis 140 días o mis 170 días, con lo que me sobró, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo pagar mi crédito hipotecario, comprarme una segunda casa, irme de vacaciones, tener 2 autos, estar feliz? ¿O vivo al día? Esa es la diferencia entre presión fiscal y esfuerzo fiscal. Es agregarle a la presión fiscal una relación con el ingreso per cápita, el tamaño del país y cuánto me cuesta ahí pagar. Desde otro punto de vista, si yo dijera que el peso promedio de una persona en los países escandinavos es de 90 kilos y en Argentina es de 75, y yo sacara la conclusión de que el argentino es más flaco que el tipo del país escandinavo, estaría errando totalmente. ¿Por qué? Porque me falta algo muy importante, que es la altura. Si yo considero la altura, la realidad es que el escandinavo es más flaco. Y eso es lo mismo, la presión tributaria solo muestra una variable. El esfuerzo fiscal es lo que realmente muestra el peso de los impuestos en la vida de las personas. Buenísimo. Y para ir cerrando esta sección de preguntas, llega una pregunta para Álvaro, que es si cree que en el sistema político uruguayo está en agenda el tema de la competencia fiscal internacional, o si es un tema que no está presente, que ni siquiera hay uno o algún actor político que lo esté llevando adelante. Yo no conozco ningún actor político que lo esté teniendo como prioridad. Y antes bien, yo diría que en general la visión uruguaya en materia de relaciones internacionales está muy afectada por la lectura de los organismos internacionales. Existe en el Uruguay una cierta veneración por los organismos internacionales que va un poquito más allá incluso de la internacional, que es muy grande. Ustedes no tienen que olvidarse que los organismos internacionales son las tumbas bien remuneradas de los políticos fracasados. Y en algunos casos y en otros casos son las plataformas de lanzamiento de nuevos políticos. La doctora Bárcenas formula todas estas teorías absurdas a nivel internacional y muy perniciosas y dañinas para la región, pero lo hace siempre con el ojo puesto en México, ¿no? Que es su plataforma de lanzamiento en términos de su carrera política. En el caso uruguayo, lamentablemente existe una veneración importante por los organismos internacionales que lo recogen los medios de comunicación a la hora de transmitir como verdad revelada todos los dictados de estos organismos que, como lo pudimos comprobar con esta pandemia, fracasan precisamente en los puntos que son sus cometidos específicos. Nadie puede decir que la Organización Mundial de la Salud tuviera otro tema más urgente entre sus cometidos específicos que el de prepararse a ella misma, al mundo y a los países integrantes de la organización para la eventualidad de una epidemia que pudiera afectarlos a todos. Yo no concibo otro objetivo más claro, más contundente que ese. Después vienen otros, cómo se distribuyen las inyecciones, cómo se puede hacer mejores cadenas de distribución de remedios, cómo organizar grupos de voluntarios, todo eso es secundario. Pero yo diría que lo central para un organismo de las características de la Organización Mundial de la Salud debería ser tener un plan de contingencia para un evento que tuviera un alcance global como esta pandemia. Y bueno, y nos demostró que es un fracaso. Nos demostró que ni siquiera podía estar en condiciones ni de aconsejar planes de vacunación, ni de concertar planes de vacunación o de hacer llegar dosis de vacunación para los distintos países. Entonces, en ese contexto yo miro el panorama uruguayo y políticamente no veo ninguna voz
que esté alineada, fuerte y clara en este plano de la competencia fiscal internacional. Y eso me permite además complementar la respuesta que recién dio Martín, en el sentido de que, como él sostuvo, yo también creo es muy difícil hacer futurología respecto a quiénes van a salir mejor de esta instancia, pero sí van a salir aquellos países que tengan la mira puesta en tratar de abatir la presión fiscal y constituirse en jugadores ligeros en el panorama internacional. Por ejemplo, los gobiernos de todos los pelos y colores que ha tenido Estonia están alineados en esa carrera por presentar al país en condiciones competitivas superiores en el plano europeo, y tengo todavía puestas algunas esperanzas en el caso del Reino Unido, como consecuencia del Brexit y sus acuerdos dentro de lo que se conoce como el CANSUC, es decir, el intento por construir un espacio de integración económica con Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que se base necesariamente, como muchos de los arquitectos la han imaginado, en términos de competencia fiscal con la Unión Europea y complementariedad de sistemas impositivos que son mucho más amigables para el contribuyente, como el neozelandés o el australiano. De manera que diría que en el panorama internacional esos serían mis pollos si le tuviera que poner en una moneda. Bueno, creo que esa fue ya la última pregunta que teníamos planteada. Gracias, Cristian, por el manejo de las preguntas. Bueno, también obviamente no puedo dejar de agradecer tanto a Álvaro como a Martín por estos minutos que nos dieron y por la claridad que nos transmitieron, que bueno, que es sumamente relevante y es un tema que tiene que estar más presente en la agenda, sobre todo si no es del lado de la política, tiene que ser del lado de la sociedad civil. Así que bueno, les agradezco obviamente a todos los asistentes por haber venido. De los próximos días van a poder encontrar en YouTube toda la conferencia por si quieren retomar algún punto que se haya conversado. Aprovecho para comentarles también que mañana estaremos publicando contenido vinculado con el Día de la Liberación Fiscal, así que pueden estar atentos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Twitter, LinkedIn e Instagram. Y bueno, por último y sin más nada, desearles un feliz Día de la Liberación Fiscal para todos aquellos que trabajan o buscan trabajar, que puedan aprovechar a partir del día de mañana el fruto de su trabajo, como ustedes crean que sea mejor, y con su familia, con sus amigos o con sus pasiones. Y que sea en eso y no con otra cosa, y que sea en eso, y si es en eso, que sea con su decisión, con su determinación y con la de nadie más. Así que bueno, muchas gracias a todos y que tengan muy buena jornada.